Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodolfo. Recibe un cordial saludo y un fuerte abrazo. Como tú bien sabes, este 1 de julio, miles y millones de mexicanos saldrán a ejercer su voto. Pero te quiero hablar de algo importante. Dos puntos demasiado importantes que debes de tener en mente como cristiano. El primer punto es la soberanía de Dios. Como cristianos, nada hermano, se separa de la voluntad de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Mateo 6:33 dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Quien sea, quien quede como presidente, hermano, la voluntad de Dios para con su pueblo, nada ni nadie la podrá impedir. Daniel capítulo 4 versículos 34 y 35 habla de algo maravilloso que Dios hizo con el rey Nabucodonosor. Dice estas palabras el rey: y alcé los ojos al cielo y mi conciencia me fue devuelta. Alabé al Altísimo, lo glorifiqué, porque su dominio es perpetuo y su reino es para siempre. Él hace lo que quiera con los ejércitos en el cielo y con las personas aquí en la tierra. Nada ni nadie podrá detenerlo y preguntarle: ¿por qué haces esto? ¿Qué te quiero decir, hermano? La voluntad de Dios es perfecta para con su pueblo. Dios va a poner y quitar reyes, cual sea su voluntad. Nos lo dice Daniel en el capítulo 2, versículo 21. Daniel también en el versículo 17 del capítulo 4 nos dice que debemos saber que el Altísimo da y quita reinos, cual sea su voluntad, que Él es soberano sobre todas las cosas y que se los da, inclusive hasta las personas más humildes. Inclusive, no estoy diciendo que las personas más humildes. Así que pongamos nuestra confianza primeramente en Dios. Dios va a ocupar la política como una herramienta para cumplir la voluntad con su pueblo. Otra de las cosas muy importantes, y de la segunda cosa que te quiero hablar, es como iglesia. Como iglesia, no perdamos el tiempo discutiendo sobre política o poniendo nuestra confianza en gobiernos de hombre. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque la única paz, la única tranquilidad y todo el amor que México necesita nos es dada por medio de Cristo Jesús. Esto es hermoso, hermano, porque solamente el Evangelio y la palabra de Dios va a transformar a nuestro México amado. Hay mucha necesidad del Evangelio en las calles, y a esto nos ha llamado nuestro Señor Jesucristo como iglesia, a compartir el Evangelio. ¿Debemos votar? Claro que debemos de votar. En 2 de Crónicas, capítulo 19, en el versículo 2, nos habla de cómo Jehú le dice a Josafat, el rey en esos tiempos: ¿por qué ayudas a los malos y amas a los que aborrecen al Señor? Dios está muy enojado contigo por estas cosas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tenemos autoridad, las personas espirituales, los que tenemos la palabra, tenemos autoridad para exhortar a nuestros gobernantes, a nuestras autoridades. Pero no olvidemos que Dios ha puesto las autoridades por un motivo: que nos sujetemos a ellas, que respetemos nuestras autoridades, que seamos buenos ciudadanos, porque Dios ha puesto a las autoridades ¿para qué? Para que persigan al que hace lo malo y honren al que hace lo bueno. Así que debes de ser un buen ciudadano, mi querido hermano, para que la autoridad no te persiga. Como iglesia, no debemos de cambiar a México con las leyes de la Constitución. La respuesta está en la palabra de Dios, hermano. La respuesta está en el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado a ser la sal y la luz en este mundo. Dice Mateo capítulo 5 en el versículo 3 en adelante, que ¿quién tiene una luz y la pone debajo de un cajón? ¿Acaso no eres tú una luz, hermano? ¿Acaso no es la iglesia una luz? No escondamos nuestra luz.
y dejemos que esa luz que nos es dada por nuestro Señor alumbre a nuestras autoridades, alumbre a los ciudadanos. La palabra de Dios, créemelo hermano, que va a cambiar a nuestro México. Inclusive sabemos que nuestros gobernantes no son los mejores, pero el Señor Jesucristo ya nos había dicho esto. En Mateo 20 nos dice que sabemos que los gobernantes tratan con prepotencia al pueblo y que hacen alarde de su autoridad, pero que en la iglesia, que en el cuerpo de Cristo las cosas iban a ser diferentes, que el que quería ser líder iba a servir primero, y el que quería ir primero tenía que ser esclavo, porque inclusive nuestro Señor Jesucristo no vino a ser servido, sino vino a servir y a darnos su vida a cambio de nuestra vida eterna. ¿No es maravilloso eso, hermano? Es maravilloso lo que el Señor Jesucristo nos muestra. Conclusión, lo que te quiero decir es que Dios es soberano por sobre todas las cosas. No pongas tu confianza en un gobernante, porque la paz y el amor que necesita este país solamente nos lo puede dar nuestro Señor Jesucristo. Ejerce tu derecho al voto y también sujétate a las autoridades. Como iglesia hemos sido llamados a compartir el Evangelio. Solamente el Evangelio va a cambiar a nuestro país. Te mando un fuerte abrazo y te digo todo esto desde el fondo de mi corazón, y que la voluntad de Dios se cumpla. Me despido. Amén.